Las antorchas proyectaban sombras interminables sobre el suelo de mármol mientras ella caminaba, descalza hacia la figura de madera en la esquina. Sus manos temblaban sin control. Detrás de ella, 7 testigos permanecían en silencio absoluto, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de las lámparas, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos como depredadores, observando a su presa. Le habían dicho que esto era tradición, que cada novia antes que ella había hecho exactamente lo mismo, que resistirse traería vergüenza eterna sobre su familia. Pero nadie le había explicado qué requería realmente la tradición. No hasta este preciso momento. No hasta que la tela fue arrancada y vio lo que esperaba debajo. Corría el año 89 después de Cristo. Bajo el reinado del emperador Demetrio, Livia Casia, de 18 años, estaba a punto de descubrir que el matrimonio romano no era nada parecido a los velos azafrán y las nueces esparcidas de la ceremonia pública. Lo que sucedía detrás de puertas cerradas, en presencia de testigos que más tarde testificarían en tribunales si era necesario, era algo completamente diferente, algo que los propios historiadores de Roma lucharían por describir en siglos posteriores, algo que la Iglesia cristiana gastaría centurias intentando arrancar de la memoria colectiva. Antes de adentrarnos más profundamente en esta historia, tengo genuina curiosidad sobre dónde estás escuchando esto ahora mismo. Me asombra cómo un ritual de hace 2000 años puede alcanzar personas en cada continente. Hoy, deja un comentario y cuéntame. La procesión nupcial había sido hermosa a su manera particular. Livia había llevado el velo tradicional color llama que la marcaba como desposada. Su cabello estaba arreglado en 6 trenzas, atadas con cintas de lana, exactamente como la costumbre prescribía desde tiempos inmemoriales. El sacrificio en el templo había transcurrido sin contratiempos, las entrañas de la oveja mostrando presagio favorable según interpretaron los augures. Su padre había firmado los contratos que la transferían de su autoridad legal a la de su esposo, usando la fórmula antigua que hacía la unión vinculante bajo la ley romana. Ella había pronunciado las palabras, rituales que generaciones de novias habían pronunciado antes. Ubi tu Gaius ego Gaia, donde tú eres Cayo, yo soy Calla. La frase significaba que ya no era ella misma. Pertenecía a su esposo ahora, a Lucius Valerius Maximus, un comerciante de grano 25 años mayor que ella, a quien había conocido exactamente 3 veces antes de este día fatídico. Pero esa ceremonia era meramente el comienzo legal. Lo que esperaba al final de la procesión, iluminada por antorchas, a través de las calles de Roma, en la casa que nunca había pisado, en la habitación donde los testigos ya estaban reunidos, eso era donde ocurriría la verdadera transformación. Eso era donde aprendería qué requería realmente la ley romana del cuerpo de una esposa. Las multitudes que rodeaban la procesión habían cantado canciones obscenas como la tradición exigía. Los versos festinos eran explícitos y vulgares, describiendo con detalle gráfico lo que le sucedería esa noche. Hombres jóvenes entre la multitud gritaban sugerencias que hacían arder su rostro bajo el velo. Su madre le había dicho que esto estaba destinado a ahuyentar espíritus malignos a través del poder de la risa y la humillación. Pero Livia notó que su madre no estaba riendo. Su madre había llorado mientras arreglaba su cabello esa mañana, y sus palabras finales habían sido susurradas como una advertencia sombría. No te resistas. Sea lo que sea que requieran, no te resista. Solo empeora todo. Llegaron a la casa de Lucius Valerius Maximus cuando el sol desaparecía completamente del horizonte. El portal estaba decorado con lana y vegetación fresca. 2 antorchas marcaban como un lugar donde un matrimonio sería consumado según la ley. La multitud se volvió más ruidosa, las canciones más explícitas. Alguien le arrojó nueces, las cáscaras atrapándose en los pliegues de su vestido. Una bendición de fertilidad que se sentía más como burla cruel. Su esposo esperaba de pie en el umbral, y detrás de él ella podía ver figuras moviéndose en la luz de las lámparas. Demasiadas figuras, demasiadas para un momento privado entre novia y novio. Lucius la levantó sobre el umbral porque la tradición decía que era de mala suerte que una novia tropezara al entrar a su nuevo hogar
y porque el gesto simbolizaba algo más antiguo, algo de una era cuando las mujeres eran cargadas a las casas de sus esposos, desearan entrar o no. La puerta se cerró detrás de ella, amortiguando el canto afuera, y Livia finalmente vio lo que esperaba en el atrio. Una anciana vestida con túnicas formales, una pronuba cuyo papel era supervisar todo lo que sucedería esta noche. Un sacerdote de afiliación incierta, 3 esclavas llevando palanganas y paños blancos, un hombre mayor con una bolsa de cuero de instrumentos médicos descansando a sus pies, y en la esquina, cubierta con tela que ocultaba su forma exacta, una estructura de madera de casi 4 pies de altura. La pronuba avanzó y tomó las manos de Livia en un agarre firme, casi restrictivo, como si esperara que Livia intentara huir. «Bienvenida al hogar de tu esposo», dijo la pronuba. «Los ritos sagrados deben completarse ahora. Esto es lo que casi nadie te cuenta sobre el matrimonio romano. No era principalmente una unión romántica. Era una transferencia de propiedad documentada y presenciada como la venta de una granja o un barco. La ley romana clasificaba el matrimonio como conventio in manum, literalmente venir a la mano, lo que significaba que una mujer pasaba de la propiedad de su padre a la de su esposo. Antes de la República tardía, esta transferencia era absoluta. Un esposo tenía el mismo poder legal sobre su esposa que tenía sobre sus esclavos, incluyendo teóricamente el derecho de vida y muerte. Para el período imperial, cuando Livia caminó ese camino iluminado por antorchas, la ley se había suavizado un poco. Las mujeres podían poseer propiedades. El divorcio era posible bajo ciertas circunstancias específicas, pero el principio fundamental permanecía intacto. El matrimonio transfería a una mujer de la autoridad de un hombre a la de otro, y como todas las transferencias significativas de propiedad en Roma, requería verificación meticulosa. Considera cómo los romanos manejaban la venta de tierras. Los testigos observaban la transacción completa. La propiedad era inspeccionada para confirmar que coincidía con la descripción del vendedor. Los rituales invocaban bendición divina sobre la transferencia. Los límites eran caminados, los documentos eran sellados y todos los involucrados entendían exactamente qué estaba siendo intercambiado. Los romanos aplicaban esta misma lógica al matrimonio con una adición crucial. El valor primario de la novia radicaba en su capacidad de producir herederos legítimos. Su cuerpo era la propiedad siendo transferida. Su fertilidad era el recurso siendo comprado. Y la ley romana requería que ambos fueran verificados antes de que la transacción pudiera considerarse completa. Esto no era interpretación personal. Los textos legales romanos establecen explícitamente que un matrimonio no era válido hasta ser consumado. La consumación tenía que ser confirmada por testigos porque de otra manera, ¿cómo podría alguien estar seguro de que había ocurrido? La virginidad de la novia tenía que ser verificada porque de otra manera, ¿cómo podría el esposo estar seguro de que cualquier hijo que ella diera a luz era suyo? Cada uno de estos requisitos generaba rituales correspondientes, rituales que tenían perfecto sentido dentro de la lógica legal romana, rituales que horrorizan las sensibilidades modernas precisamente, porque esa lógica es tan ajena a cómo entendemos el matrimonio hoy. La pronuba guió a Livia hacia la figura cubierta en la esquina. El corazón de Livia latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. La mano de la pronuba permanecía en su brazo, firme y guiando, no permitiendo retroceso alguno. «Debes saludar a Mutinus Tutinus», dijo la pronuba. «Debes pedir su bendición antes de que tu esposo se acerque. Debes ofrecerte a ti misma como la tradición requiere desde tiempos ancestrales». Livia extendió la mano con dedos temblorosos y retiró la tela. Lo que estaba debajo era una figura de madera tallada con precisión anatómica en la forma de un falo. Pero esto no era un pequeño amuleto como los que colgaban alrededor de los cuellos de los niños para alejar el mal. Esto no era un espantapájaros de jardín destinado a asustar intrusos. Esta figura estaba dimensionada deliberadamente, proporcionada cuidadosamente, para un propósito específico que se volvió horriblemente claro mientras la pronuba comenzaba a explicar lo que Livia debía hacer. El dios Mutinus Tutinus era la deidad romana de la fertilidad y la iniciación sexual. Sabemos que existió porque múltiples fuentes antiguas lo mencionan, siempre brevemente, siempre
con incomodidad visible. San Agustín, escribiendo en el siglo V mientras el cristianismo conquistaba la Roma pagana, describió la práctica con indignación manifiesta. Las novias romanas eran requeridas a sentarse sobre el falo de madera de Mutinus, Tutinus como un deber sagrado antes de la consumación, con sus esposos. El ritual era realizado en presencia de testigos. Agustín era una fuente hostil escribiendo para condenar el paganismo, pero su descripción coincide con fragmentos de textos anteriores no cristianos, que se refieren a la misma práctica. Lactancio, otro padre de la Iglesia, lo llamó tan vergonzoso que incluso nombrarlo contamina al hablante. Arnovio proporcionó el relato más detallado, describiendo novias obligadas a montar el emblema del dios, sus nuevos esposos observando. El anticuario Varrón, escribiendo siglos antes sin agenda cristiana, mencionó a Mutinus Tutinus como una deidad a quien las novias eran presentadas usando lenguaje que implicaba contacto físico sin describirlo explícitamente. Los historiadores modernos que abordan este ritual tienden a minimizarlo, sugiriendo que la novia meramente se sentaba brevemente en el regazo de la estatua en un gesto simbólico. Pero el lenguaje de las fuentes antiguas no respalda esta interpretación cómoda. La palabra de Agustín era incidere, que significa establecerse sobre o montar. Arnovio usó lenguaje que implicaba penetración. Lactancio se negó a describir los detalles porque eran demasiado vergonzosos, lo que parece una reacción excesiva a alguien tocando brevemente una estatua. El propósito declarado era buscar bendición divina para la fertilidad. El propósito práctico, que los romanos pueden o no haber reconocido conscientemente, era preparación. Era derribar la resistencia antes de que ocurriera la consumación real. Era demostrar sumisión absoluta ante testigos. Era condicionar a una novia virgen para aceptar lo que seguiría. Livia se paró ante la figura. La pronuba la posicionó, guió su cuerpo, la instruyó en lo que se requería. Los testigos observaban. Su esposo observaba. El médico esperaba para realizar su examen después, y Livia entendió finalmente qué habían significado las lágrimas de su madre, para qué la habían estado preparando las canciones obscenas, qué requería realmente ser una esposa romana. Podría haberse negado teóricamente, pero la negativa significaba desgracia para su familia, anulación de los contratos, regreso a la casa de su padre como mercancía, dañada que ningún hombre respetable se casaría. Significaba que todo lo que le habían enseñado sobre deber y honor sería probado falso, y ella sería probada sin valor. No se negó. Después del ritual con la estatua, las esclavas la lavaron en la palangana de agua perfumada. Este lavado tenía significado religioso, purificándola después del encuentro con el dios, pero también era preparación práctica para lo que venía después, el examen médico. El médico que había estado de pie en silencio durante todo ahora se acercó. Este examen no era opcional. Antes de cualquier boda que involucrara propiedad significativa, una novia romana respetable se sometía a verificación por un médico o partera para confirmar su estado virginal. El examen era documentado, y la documentación se convertía en parte del registro legal estableciendo el valor de la novia. Los textos médicos romanos describían las técnicas usadas con precisión clínica, que no deja ambigüedad sobre lo que estaba involucrado. Este examen prenupcial establecía una línea base. La novia era confirmada como intacta, como nunca habiendo pertenecido a otro hombre. Ahora, después del ritual con Mutinus Tutinus, el médico realizaba un segundo examen. Esto verificaba que el ritual había sido completado apropiadamente, que su estado físico era consistente con lo que el examen anterior había establecido, que estaba preparada para la consumación con su esposo. Todo esto ocurría en presencia de testigos cuyo testimonio podría ser requerido si algún aspecto del matrimonio era legalmente desafiado alguna vez. Lo que impacta a los lectores modernos sobre las descripciones romanas no es solo su carácter invasivo, sino su casualidad. Los romanos no veían estos rituales como traumáticos o problemáticos. Eran simplemente procedimientos necesarios para lograr una transacción legal importante. Los sentimientos de la novia sobre ser examinada, observada y documentada no eran más relevantes que los sentimientos
de una granja siendo inspeccionada antes de la venta. La propiedad no tiene sentimientos. La propiedad es transferida según procedimientos apropiados. Después del examen, Livia fue conducida a la cámara nupcial que había sido preparada para la consumación. La habitación había sido decorada según la tradición con la cama matrimonial, posicionada para visibilidad óptima desde el portal, que permanecería abierto durante toda la noche. Las lámparas de aceite proporcionaban luz suficiente para que la pronuba observara desde su posición, cerca de la entrada. Las esclavas que serían necesarias después esperaban listas en el corredor. Lucius entró. Parecía nervioso, lo que sorprendió a Livia. Había asumido que estaría confiado, autoritario. En cambio, miró hacia la pronuba con algo parecido a vergüenza antes de acercarse a la cama. La pronuba habló, su voz formal y ritualista. La novia está preparada. Los dioses han bendecido la unión. Que el matrimonio sea consumado de acuerdo con las leyes de Roma y las costumbres de nuestros ancestros. Que los testigos verifiquen la culminación. Que nadie cuestione que esta mujer se ha convertido en esposa. Lo que siguió tomó varias horas. La pronuba observó durante todo, ocasionalmente proporcionando instrucción cuando era necesario, asegurando que la consumación fuera completada de maneras que satisfarían los requisitos legales. La puerta permanecía abierta. Los sonidos se derramaban en el corredor donde las esclavas esperaban. Todo lo que sucedía en esa cama era semipúblico, parte de un ritual de verificación diseñado para asegurar que ningún aspecto de la transferencia de propiedad pudiera ser disputado más tarde. Al amanecer, el médico regresó para un examen final. Esto confirmaba que la consumación había ocurrido, que la novia ahora estaba físicamente cambiada de maneras que marcaban su transición, de virgen a esposa. El examen fue documentado. La pronuba proporcionó testimonio formal sobre lo que había presenciado. La transformación legal estaba completa. Livia Cassia era ahora una esposa romana. Daría a luz 4 hijos durante la próxima década. Manejaría el hogar de su esposo competentemente. Asistiría a festivales y cumpliría todos los deberes esperados de una matrona de su estatus. Y nunca hablaría sobre su noche de bodas, ni siquiera a sus propias hijas cuando sus matrimonios fueran arreglados, porque ¿qué había que decir? Era tradición. Era como siempre se habían hecho las cosas. Era lo que ser una esposa romana requería. Su silencio no era inusual. Era universal. Las mujeres romanas no escribían sobre sus noches de bodas. Los hombres romanos no describían lo que presenciaban. Los rituales estaban tan incrustados en la vida romana que describirlos parecía innecesario. ¿Cómo describir cómo se respira? Todos sabían. Nadie hablaba de ello. Por eso reconstruir estas prácticas requiere unir fragmentos de fuentes cristianas hostiles, referencias legales oscuras, textos médicos avergonzados y evidencia arqueológica que solo tiene sentido cuando entiendes para qué fue diseñada. El silencio no era conspiración. Era simplemente cuán profundamente incrustadas estaban estas prácticas. Eran el agua en la que las mujeres romanas nadaban, tan omnipresentes que describirlas parecía inútil. Durante 1000 años esto fue lo que significaba el matrimonio en Roma. Generaciones de mujeres experimentaron sus noches de bodas dentro de este marco. Entendieron sus experiencias a través de este lente. Pasaron su conocimiento a sus hijas en susurros que preparaban a la siguiente generación. El sistema se perpetuaba a sí mismo porque todos los involucrados aceptaban sus premisas fundamentales. La propiedad debe ser verificada. Las transferencias deben ser presenciadas. El matrimonio crea obligaciones legales que requieren documentación. Las mujeres son el medio a través del cual las familias continúan. La lógica era internamente consistente incluso cuando era externamente monstruosa. El final no vino de reforma interna romana, sino de conquista religiosa externa. Cuando el cristianismo transformó Roma en los siglos IV y V, trajo premisas fundamentalmente diferentes. Si las mujeres tenían almas iguales a los hombres, no podían ser tratadas como propiedad que requería examen. Si el matrimonio era un misterio sagrado, no podía incluir elementos que la Iglesia consideraba obscenos. Si la modestia y la privacidad eran virtudes, todo el aparato de testigos y verificación era ofensivo. La transición tomó siglos y nunca fue completamente exitosa.
Pero en ciudades y entre clases educadas, las viejas formas fueron sistemáticamente suprimidas, y la supresión incluyó destrucción de evidencia. Las estatuas de Mutinus Tutinus fueron destrozadas o enterradas. Los textos que describían prácticas de la noche de bodas fueron removidos de bibliotecas, o se les permitió decaer. Las pinturas murales que representaban escenas tradicionales fueron blanqueadas. El papel de la pronuba fue transformado en algo puramente ceremonial. Dentro de pocas generaciones, el conocimiento detallado de lo que realmente involucraban las bodas romanas se perdió, para todos excepto eruditos estudiando fuentes fragmentarias supervivientes. Los cristianos que transformaron Roma no estaban simplemente borrando historia embarazosa, estaban tratando de construir una nueva civilización sobre fundaciones romanas mientras negaban lo que esas fundaciones realmente habían apoyado. Tuvieron tanto éxito que la mayoría de las personas hoy no tienen idea de lo que realmente involucraba el matrimonio romano. El mito cómodo de velos azafrán y nueces esparcidas reemplazó la realidad incómoda. Pero los fragmentos sobreviven. Los fragmentos siempre sobreviven. Livia murió en el año 131 después de Cristo, aproximadamente a los 60 años. Había sido esposa durante más de 40 años. ¿Qué pensó sobre su noche de bodas en todas esas décadas que siguieron? La recordó como trauma, como aceptación, como algo intermedio. ¿Deseó algo diferente para sus hijas? ¿O aceptó que esto era simplemente como eran las cosas? No podemos saberlo. No dejó escritos. Ninguna mujer romana de su clase lo hizo. El silencio que rodea estas prácticas es el silencio de mujeres cuyas experiencias no eran consideradas dignas de registro, cuyos sentimientos sobre sus propios cuerpos no eran considerados relevantes para las historias y textos legales que los hombres producían. Sabemos lo que les fue hecho. No sabemos lo que pensaron sobre lo que les fue hecho, pero sabemos suficiente para entender por qué esta historia fue borrada. Revelaba algo incómodo sobre la civilización que hemos heredado. Se supone que Roma es la fundación de la ley y cultura occidental. Reconocer lo que Roma realmente hacía a sus mujeres complica esa herencia. Sugiere que la civilización y la brutalidad pueden coexistir, que la sofisticación legal puede existir junto con la deshumanización sistemática. Los rituales de la noche de bodas de Roma han desaparecido, pero las mujeres que los experimentaron fueron reales. Para Livia Cassia, para su madre, para sus hijas, para todas las generaciones de mujeres romanas cuyas noches de bodas fueron rituales de verificación y control. Vivieron, soportaron, fueron silenciadas. Y ahora tengo que preguntarte algo que no puedo dejar de pensar. Si hubiera sido Livia en esa habitación, rodeada de testigos, enfrentando esa figura de madera, ¿qué habrías hecho? ¿Realmente habrías tenido otra opción? Cuéntame honestamente en los comentarios, porque necesito saber si soy el único que se pregunta qué habríamos hecho en su lugar.